invitaciones para que busquen ahí en sus Biblias, en el Salmo 85. Vamos a tener ahí un mensaje muy breve en esta noche y quiero que leamos ahí en el Salmo 85 los versículos 5 y 6 y vamos a estar hablando de cómo dar un golpe a la frialdad. La frialdad es un serio problema para el alma. No solamente los fríos, ahora que llegó el invierno entre nosotros, nos hace daño trayéndonos resfríos, gripes, neumonías, una cantidad de pestes, pero la frialdad del alma también trae una enfermedad grave, ¿no? Porque esa enfermedad produce nuestro alejamiento de Dios, nos aleja de las bendiciones de Dios, y el enfriamiento espiritual visita cada vida y hay que saber sacárselo de encima, pero no sin una lucha. Hay que luchar para sacarse la frialdad de encima. La frialdad se manifiesta en cada día de nuestra vida. A veces ella viene en forma de tentaciones, viene en formas de diferentes tropiezos. A veces el diablo con sus propuestas nos hace tomar decisiones equivocadas y entonces la frialdad se instala en nuestra vida y estamos ahí en un estado de congelamiento y de esa manera no podemos servir a Dios. Entonces hoy yo quiero hablarles brevemente sobre cómo darle un golpe a la frialdad, porque estamos en un combate con la frialdad. Ella en esa lucha quiere apoderarse, quiere entrar en nuestra vida para paralizarnos, para inutilizarnos, y nosotros tenemos que defendernos ante el ataque de la frialdad. ¿Y cómo le vamos a dar un duro golpe a la frialdad? Bueno, vean cómo dice la escritura acá en el Salmo 85, versículo 5. Dice la palabra: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y otra vez, hermanos, como dice el versículo 6, ¿no volverás a darnos vida? Lo que estaba pasando aquí, hermanos, el pueblo de Israel estaba volviendo del cautiverio. Israel había sido cautivo de los asirios, fue cautivo de los babilonios, y cuando volvían a su tierra, todo aquello era desolación, todo aquello era un estado de abandono. Y entonces había que tomar una decisión firme y ponerse al frente de una gran empresa de restauración y reconstrucción. A veces nuestra alma, hermano, también está abandonada. A veces nuestra alma está, hermano, en un estado de abandono, está desolada, y nosotros también tenemos que aprender a tomar una decisión de restaurar nuestra alma, de reconstruir la vida espiritual de nuestra alma, porque tenemos que recuperar las bendiciones de ser salvo. En el Salmo 51, cuando David confiesa su pecado, él le llega a decir a Dios estas palabras: devuélveme el gozo de la salvación. Cuando yo soy salvo por Cristo, mi vida es abundante. Cuando soy salvo por Cristo hay alegría en mi corazón. Cantamos a veces: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Pero cuando el pecado entra en nuestra vida, nos enfría y el gozo se aleja. Ya no hay alegría. Por eso hoy se ve mucho cristianismo triste, como aburrido. Entonces, hermano, cuando el frío toca nuestra vida, tenemos que restaurar nuestra alma, tenemos que reconstruir la vida espiritual.
Y eso es algo urgente, hermano. Hay que poner manos a la obra. Cuando el enfriamiento llega a nuestra vida, hay que poner manos a la obra y sacarnos de encima, darle un duro golpe al enfriamiento. Y todos nosotros, los que estamos aquí conectados ahora principalmente, tenemos que revisar nuestros corazones, porque algunos corazones pueden estar fríos en esta noche. Puede haber algunos corazones que tienen una señal de poca vida espiritual. Entonces hay que revisar el corazón. Y si encuentro frialdad, tengo que preparar el terreno para que Dios vuelva a instalar fuego espiritual, que Dios vuelva a poner fuego de su altar en mi alma. Porque nosotros, hermanos, tenemos que andar en fuego de Dios. La Biblia habla de ser fervientes en espíritu. Nuestra vida tiene que mostrar presencia de fuego de Dios. Ahora, deme atención porque voy a citarlo ahí de memoria. Dice el Salmo 104 y el versículo 4, dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Flamas de fuego sus ministros. Salmo 104, 4. Ahí, hermanos, nosotros somos ministros del Señor y nuestra vida tiene que estar con flamas de fuego. Si me permiten usar la figura, tenemos que estar envueltos en un incendio celestial. Estoy usando una figura, no estoy diciendo que se prenda fuego. Prendernos fuego en nuestra vida espiritual, un incendio espiritual en nuestra alma para desalojar el congelamiento o el enfriamiento de nuestros corazones. Cuando el salmista dice acá en Salmo 85, verso 6, ¿no volverás a darnos vida? Es una pregunta. Si mi corazón está frío, si mi alma está fría para con Dios, si no estoy yo teniendo evidencia de vida abundante, tendría que preguntarle a Dios en esta noche, ¿no volverás a darme vida? ¿No volverás a hacerme vivir aquellos grandes momentos de mis mejores días de la fe? Hoy estaba hablando con un pastor, le mandé un mensaje a un pastor de Estados Unidos, de la ciudad de Chicago. Esa ciudad es conocida como la ciudad de los vientos. Ahí llega a ser hasta como 30 grados bajo cero en el invierno. Y entonces yo le hablaba a este pastor acerca del músculo victorioso de la fe. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener un músculo victorioso de la fe. La gente en la ciudad va a los gimnasios y toman pesas de diferente calibre, de diferente peso, y hacen ejercicios y después andan revisando si creció su musculatura. La fe también, hermano, tiene que tener su musculatura, pero hay que ejercitarse en la piedad, hay que ejercitarse en la lectura de la palabra de Dios, hay que ejercitarse en la vida de oración, hay que ejercitarse en ser fiel asistente a la casa de Dios. Esas cosas hacen fortalecer nuestra musculatura espiritual. La fe, hermano, tiene que tener buen músculo en nuestra vida, un músculo victorioso, un músculo que nos permita ser vencedor. Dice el salmista, Dios, ¿volverás a darnos vida? Queremos, hermano, que el fuego de Dios vuelva a instalarse. Él estaba entendiendo que la forma de vencer al enfriamiento es el avivamiento espiritual. Hace ya como 2 años atrás yo prediqué un mensaje en nuestra iglesia que se titulaba avivamiento o aburrimiento. En uno de esos dos casilleros caen los cristianos. O viven una vida de avivamiento espiritual, de entusiasmo, de impulso para hacer la obra de Dios, o viven aburridos, con poca motivación. Una palabra que se usa mucho y yo la he mencionado es la palabra apatía. Esa palabra apatía es una palabra compuesta. A significa sin y patos, pasión. Cuando hablamos de una persona apática, de apatía, de alguien sin pasión,
de un creyente que no se entusiasma por nada, nada le motiva, nada le hace reaccionar hacia el servicio. Y hoy hay muchos creyentes que cuando muestran ese estado de apatía, el problema está en el corazón frío. Y hay que darle un golpe a la frialdad. Así como alguien que sacude un árbol para que caigan los frutos, hay que golpear el corazón y que se vaya ese frío espiritual y que el fuego de Dios se instale. La palabra avivamiento, hermanos, avivamiento tiene que revivir, tiene que ver con revivir, o con darle vida a algo que está próximo a convertirse en cenizas. Y a veces nuestra vida espiritual está tan apagada que parece que se va a volver ceniza. Antes que se vuelva ceniza, esa vida tiene que revivir, esa vida tiene que recuperar el poder, tiene que recuperar la energía perdida. Hermanos, cuando nosotros perdemos las fuerzas y perdemos la voluntad y perdemos el entusiasmo, el problema está en el corazón y su enfriamiento. Un auto que es llevado al mecánico, el mecánico le dice enciéndalo y le dice acelere, frene, apáguelo un momentito, el mecánico pone su oído en el motor y le dice aquí está la falla, esto es. Y hermanos, nosotros tenemos que ver que las fallas principales de nuestra vida están en nuestro motor, en el corazón que está en un estado de enfriamiento. Hay que darle un golpe, hermano, a la frialdad y sacarla de nuestra vida, porque si el frío nosotros lo mantenemos en el corazón, entonces nuestro cuerpo va a estar en peligro, nuestra vida espiritual va a estar en peligro, va a estar próxima a convertirse en un cadáver. Muchas iglesias, hermanos, a veces prácticamente la totalidad de la iglesia a veces se transforma en una gran morgue espiritual. No hay señal de vida. Una morgue es donde ponen los cuerpos de los muertos. Y a veces en la iglesia, hermano, parece una morgue espiritual. No hay señales de vida. Y ahora vamos a recordar juntos Mateo 24, versículo 12. Recuerdan que el Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Otra vez, eso es lo que Jesús dijo en Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor se enfría y el amor se manifiesta desde un corazón congelado, de un corazón que no late bien, un corazón que no funciona bien, que no tiene buen ritmo. Y hermanos, tenemos que darle un golpe al frío de nuestro corazón, sacar esa frialdad y ponernos bien con Dios. Dice que por haberse multiplicado la maldad. Este es el problema que yo veo desde hace larguísimos años en los creyentes. Los creyentes no aprovechan la oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios. Fallan a Dios, pero no quieren reconciliarse con Dios. Y entonces el resultado de eso, el convivir con el pecado, el tener tolerancia por el pecado, inevitablemente trae enfriamiento. Si usted cuando peca no confiesa al Señor, usted empieza a entrar en un estado de enfriamiento. Hermanos, los creyentes que no se arrepienten de sus pecados, los creyentes que no confiesan sus pecados a Dios, los creyentes que no higienizan su alma, es decir, no la lavan, no limpian su alma, entonces el enfriamiento se instala. A veces nos cuesta. Hoy está haciendo frío, pero yo entré aquí unos minutitos tarde porque pasé por la ducha. Hace frío, pero me bañé igual. Hermano, la higiene es importante. Y alguien dice, un día no me baño, 2 días no me baño, 3 días. Y alguno por ahí cuenta hasta una semana. Pero hacía frío, pero yo me metí al agua y ahora me siento liviano. No sé si es que tenía mucha mugre o qué, pero estoy liviano, me siento bien. En la vida espiritual es igual, hermano. Nos lavamos, nos limpiamos, nos higienizamos y nos sentimos bien con Dios, hermano. Amén. Por eso la Biblia nos anima, la Biblia nos alienta. Amén. Y dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad. Hermanos, si Dios puede limpiar nuestro pecado, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad? Si tengo una ducha y el agua está caliente, yo aproveché la oportunidad. Si tengo pecado en mi vida y Dios me invita a venir a Él y confesar mi pecado con la promesa de que Él va a limpiar mi maldad, aprovechemos eso. Vayamos a Dios y que Él nos limpie. Y donde hay limpieza espiritual, no hay enfriamiento. Lo que enfría nuestro corazón, nuestra alma, es dejar que el pecado se estacione. Hermano, nuestro cuerpo no es un galpón, no es un lugar para almacenar el pecado. Nuestro cuerpo, cuando es afectado por el pecado, hay que confesarlo rápidamente, sacarme de encima ese drama del pecado para evitar tener un corazón frío. La confesión es una buena forma de darle un golpe a la frialdad. La confesión es una buena forma de darle un golpe a la frialdad. Decía el salmista, ¿volverás a darnos vida? ¿Cuál es el pecado que lo venimos guardando, escondiendo y no lo hemos hablado con Dios? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay muchos? Los que sean, hermano, hay que juntarlo. Ese salmo que leyó el hermano Omar, el Salmo 55, 22, es exactamente lo mismo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, de ir a Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. En otras palabras, nos está invitando a echar toda nuestra preocupación, lo que produce aflicción en nuestra vida. Dice el Señor, vení y echa todo eso sobre mí. En otras palabras, en Mateo 11, 28, Jesús dijo eso, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hermano, aprovechemos la oportunidad. Amén. Dios nos llama a poner en orden en nuestro corazón. Dios nos llama, hermano, a que le demos un golpe a la frialdad y la saquemos de nuestra vida, la alejemos de nuestra vida. Seguimos recordando en Hechos capítulo 20, versículos 6 a 12, no voy a leer todo el pasaje, solo voy a recordar la historia con ustedes. El apóstol Pablo llegó ahí para predicar, se encendieron velas por todas partes, se iluminó aquel lugar y el apóstol Pablo predicaba, predicaba y predicaba y había un joven en el tercer piso que se llamaba Eutico y se durmió, no aguantó la predicación. Y se durmió y se cayó y se murió. Así que todo aquel culto fue interrumpido, aquel culto, la gente estaba preocupada, ahí estaba el cuerpo del joven muerto, y entonces Pablo echó el cuerpo de él sobre el de Eutico, y Eutico volvió a vivir, lo resucitaron ahí. Y hermanos, ese hombre Eutico era un hombre que desperdició la oportunidad de escuchar buena predicación, buena palabra de Dios. En vez de estar ahí abierto con los ojos grandes como si fuera un huevo frito, así bien atento, no, se durmió. No aprovechó la oportunidad. Y a veces nosotros somos así, hermano. Por eso a veces no nos comportamos como ovejas obedientes, nos comportamos como cabras o como chivos. Somos rebeldes. Y Dios, hermano, nos quiere dar buena predicación, buena palabra, para que haya fuego espiritual en nosotros, no congelamiento. Hay que darle un golpe a la frialdad, alejarla de nuestra vida. Y alguien dice, ¿y cómo puedo hacer eso? Bueno, ahí tiene una forma, confesando su pecado a Dios. La segunda forma es escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando nuestro cuerpo está frío, como alguien que muere, el cuerpo se pone ahí rígido y frío. Y entonces Dios levantó a uno de sus predicadores que se llamaba Ezequiel. Y ustedes recuerdan que él lo envió a un lugar que se llamaba el Valle de los Huesos Secos. Y cuando Ezequiel llegó a ese lugar, dice que todos los huesos, todo aquello era un cementerio, esqueletos, cadáveres por todos lados. Y dice ahí, ese después usted puede leer Ezequiel capítulo 37, desde el verso 1. Y dice ahí que esos huesos estaban secos en gran manera.
¿eh? No eran huesos nuevos, eran huesos que estaban hace tiempo allí muertos, secos en gran manera. Y como a Dios siempre se le ocurren grandes ideas, inesperadas para nosotros, impensadas por nosotros. Dios le habló a Ezequiel, su predicador, y le dijo: levántate, hijo de hombre, y predica a esos huesos. Amén. Pero antes de esa orden, Dios había probado la fe del predicador. Y Dios le hizo una pregunta, dice: hijo de hombre, ¿crees que estos huesos vivirán? Mire, si Dios nos pone frente a un montón de esqueletos y nos pregunta: ¿crees que estos huesos vivirán? Yo creo que lo menos que le diríamos a Dios es: ¿estás hablando en serio, Señor? Pero Dios quiere saber hasta dónde llega nuestra fe. Y hay veces, hermanos, que uno predica en la iglesia y parece que está frente a un montón de huesos secos en gran manera. Pero uno, ¿por qué predica? Porque cree que la palabra de Dios puede darle vida a los huesos secos. Amén. Y entonces Ezequiel, el predicador, le hizo caso a Dios y se puso a predicar. La palabra que Dios usó es la palabra profetiza, hijo de hombre. Y eso no le estaba diciendo adivinar el futuro o darle algo que va a suceder en el futuro, no. La palabra profetizar era predicar, porque el profeta era el canal por el cual le llegaba el mensaje de Dios al pueblo. Amén. Y cuando nosotros estamos predicando en la iglesia desde el púlpito, Dios baja su mensaje, el mensaje que está en la Biblia, y el predicador tiene que hacer de canal para que el mensaje de Dios llegue al pueblo. Ahora es muy importante que el mensaje llegue primero al predicador, ¿eh? Que haga Amén. una obra en el predicador. Y entonces Ezequiel se puso a predicar alegremente. Y entonces empezó a hablarle a esos huesos secos. Y entonces dice que de pronto hubo un ruido, algo así como un crack, crack, crack. ¿Qué pasó? Y aquellos huesos comenzaron a moverse, y no era para asustarse, y de pronto comenzaron a volar tendones y se instalaron sobre los huesos, y después vino carne y se instaló sobre los huesos, y después vino piel y se instaló sobre lo que había esos huesos, y aquellos huesos volvieron a vivir después de una buena predicación de la palabra de Dios. Esa figura, ese hecho del Antiguo Testamento nos sirve en esta noche a ustedes y a mí. Si nuestra vida está congelada o reseca, la palabra de Dios nos puede hacer volver a vivir. Amén. Dice ahí el Salmo que hemos leído, 85:6, dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Cuánto hace, hermano, que no se regocija en una reunión? A veces hay algunos que sufren las reuniones. Dice: ¿cuándo va a terminar esa predicación? ¿Cuándo va a terminar esta reunión? Pero dice ahí, dice: si tú nos das vida, Señor, nosotros como pueblo tuyo nos vamos a regocijar. Esa palabra regocijo significa un gozo inmenso, un gozo grandísimo, ¿eh? Y nosotros tenemos que disfrutar de la predicación y tenemos que sentir gozo, y nuestra alma tiene que estar llena de gozo. Pero el enfriamiento, hermano, nos robó la alegría. El enfriamiento se volvió en un ladrón de nuestro gozo. Y a veces estamos como el salmista, dice: Dios, ¿no volverás a darnos vida para que se regocije tu pueblo? Hermano, necesitamos ser parte de una iglesia alegre, de una iglesia feliz. Y la iglesia logra ese estado cuando hay vida espiritual. Cuando estamos bien con Dios, que no hay enfriamiento, no hay hielo, no hay cubetera, no hay hielo en nuestra iglesia. Tiene que haber alegría, hermanos, y Dios puede hacer que su pueblo se regocije. Ahora, hay algunos que detectaron su pecado. Dice: yo tengo este pecado, yo sé que tengo que arreglar este pecado con Dios, pero no lo hacen. Yo sé que tengo varios pecados, este fin de semana voy a arreglar este, y en el correr de la semana arreglaré este otro, y entonces yo a eso le llamo un exagerado tortuguismo. No es una palabra que inventé yo. ¿Qué es el tortuguismo? Me estoy refiriendo a algo, un proceso que es muy lento, ¿eh? El tortuguismo, hermano, hoy está en su esplendor.
Es decir, gente que se acerca a Dios, pero de manera muy lenta. Esa doctrina conoce el hermano Vidal, que es de allá, de Tarija, donde todos son lentos. Y a veces para confesar nuestros pecados somos lentos, pero no, hermano, tire todo ese pecado sobre Dios. Dice la Biblia, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos hace mal. Tírelo todo de una vez delante del Señor. Abandone el tortuguismo, no deje que reluzca el tortuguismo. Necesitamos movernos lento, porque rápido, perdón, porque la lentitud, hermano, congela nuestro corazón, enfría nuestro corazón. Algunos de nosotros en esta noche va a tener que tomar una pose de boxeador y agarrar la frialdad de nuestro corazón y darle 2 golpes, uno de izquierda y otro de derecha, y sacar el frío de nuestra vida y llenarnos con el fuego de Dios. Dice el salmista, no volverás a darnos vida, Señor, no volverás a darnos vida para que se regocije tu pueblo en ti. Tenemos que alegrarnos en el Señor, hermanos. Y voy a terminar citando 2 textos. Después ustedes lo pueden leer. Uno de esos textos es Oseas capítulo 10 y el versículo 12. En la segunda parte de ese versículo, de Oseas capítulo 10, versículo 12, dice así. Dice, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Me encanta ese pasaje. Otra vez, Oseas capítulo 10, versículo 12, en la parte B, la segunda parte. Dice así, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. ¿Qué es un barbecho, hermano? La tierra se trabajaba 6 años y se dejaba descansar 1. Y después del año que la tierra descansaba, ese se volvía un suelo duro. Era difícil de entrar ahí con una pala. Y entonces, hermano, el barbecho se refiere a una tierra que está olvidada, una tierra que está en un estado de abandono, una tierra que se ha endurecido. Y esa figura usa la Biblia para referirse a nuestro corazón. Nuestro corazón, hermano, es el barbecho que está abandonado, está olvidado. Nuestro corazón se ha endurecido por causa del pecado. Está allí congelado. Y dice ahí que hay que hacer barbecho, quiere decir que hay que abrir de nuevo, ablandar la tierra, abrir surcos, usar el arado. Y el mejor arado, hermano, para abrir surcos en nuestro corazón es la palabra de Dios. Otra vez, el mejor arado para nuestro corazón es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios abre surcos y deja nuestro corazón en condiciones de que la semilla de bendición, la semilla de la palabra de Dios se instale en nosotros y fructifique en nosotros. Amén. Así que, hermano, deje que el arado de la palabra de Dios trabaje en nuestro corazón duro, en el terreno duro de nuestro corazón. Deje que la palabra de Dios abra nuevos surcos en nuestro corazón, y que se vuelva a sembrar la semilla buena y pueda haber buen fruto en nuestra vida. Hay que darle un golpe a la frialdad, pero hay que decidirse, hermano. Hay algunos que tienen frío y ven ahí la ducha con agua caliente y dice, y me meto y no me meto. ¿Voy a la ducha o no voy a la ducha? Y ahí está. Y después se abriga de nuevo y dice, mejor mañana me baño. Mañana va a estar mejor. Y ahora no, porque es de noche, pero mañana cuando salga el solcito, por ahí me animo y me meto en la ducha. Y en la vida espiritual somos así, hermanos, vamos postergando. Hay que meterse delante de Dios y decir, Dios, este es mi pecado, esto es lo que me enfría, esto es lo que me congeló. Ayúdame a darle un golpe y sacar la frialdad de nuestra vida. Es cuestión de animarse, hermano. Es cuestión de animarse. Y ahora sí, vamos a terminar juntos leyendo un salmo. Y este salmo se canta también. Y algún día lo tenemos que cantar principalmente en la Santa Cena. Cuando celebremos la cena, es un salmo en 2 versículos nada más. Salmo 139. Busque ahí
y con ese salmo vamos a terminar por esta noche con el mensaje. Salmo 139, hermanos. Y busque aquí los últimos 2 versículos de ese salmo. Salmo 139, versículo 23. Le recuerdo que ese salmo se canta, hermano. Esto que voy a leer se canta. Y se canta a modo de meditación. Dice así, Salmo 139, versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En el texto 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso, hermano, requiere de un acto de valentía, de venir delante de Dios y decirle, examíname, y ve si hay en mí, y ve si hay en mí, dice, camino de perversidad. Dios dice, pruébame, mírame bien, Dios, revisa mis pensamientos. Hay que ser valiente para decirle eso a Dios, porque hay muchos pensamientos nuestros que no son buenos. Hay muchos pensamientos nuestros que no están bien, pero hay que animarse y decir, Dios, todo eso que es basura en mí, saca, límpiame. Amén, porque pastor. necesito que la frialdad se vaya de mi vida. Necesito estar bien, lucir bien en mi vida espiritual. Como dije hace un rato, necesito que la fe esté en mi vida, la musculatura victoriosa de la fe. Ese me parece que va a ser el título para algún mensaje, la musculatura victoriosa de la fe. En eso sí, hermano, a pesar de nuestras panzas, necesitamos tener una buena musculatura de fe. Esa musculatura es buena y esa sí se puede exhibir, que otros puedan ver que nuestra fe está fortalecida, porque en el gimnasio de Dios, en el hemos sometido nuestra alma a una gimnasia espiritual y aquí está la musculatura victoriosa de la fe para exhibir. Mi corazón examina hoy. Dice, Dios prueba mis pensamientos y todo lo que huela mal en mí, quítalo, Señor, por favor, lávalo, límpialo. Todo pensamiento que no está bien, todo pensamiento que está haciéndome daño en el corazón, enfriando mi corazón, ayúdame a golpear la frialdad y sacarla de una buena vez. Y termina ahí el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Wow, nuestros pensamientos, hermano, muchas veces pasan cosas que no están bien. Muchas veces pasan cosas por nuestra mente que Dios no aprueba. Tenemos algunos sentimientos pecaminosos. No somos súper santos, pero si nuestra mente está sucia, nuestro corazón, si nuestra alma está fría, es el mejor tiempo para hablar con Dios. Y en esa conversación con Dios, le pedimos que nos ayude para que le demos un golpe a la frialdad y la alejemos de nuestra vida. La pregunta del salmista era, dice Dios, él dice, ¿volverás a darnos vida? Yo me anticipo a la respuesta. Dios va a decir, sí, quiero darte vida, por algo te tengo acá en este mundo todavía. Dios no quiere que seamos un zombie bautista. No hay esa categoría, hermano, de zombie bautista. Tenemos que ser hombres y mujeres con vida y con vida abundante. Dice, volverás a darnos vida. Dice, para que tu pueblo se regocije en ti. Así que la alegría, hermanos, entre nosotros, la alegría en la congregación, es la evidencia de una iglesia que tiene buena temperatura espiritual. La alegría en nuestra congregación, hermano, es la evidencia de una iglesia que tiene buena salud espiritual. ¿Volverás a darnos vida, Dios? Claro que sí, dice el cielo en esta noche. Bueno, que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que bendiga sus vidas.